reino de los cielos, esto lo andábamos comentando en el coche mientras veníamos, el reino de los cielos Jesús lo compara con una red. Una red que agarra todo tipo de peces, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los pescadores cuando agarran todo tipo de peces? Pues obviamente sacan la red cuando ya está llena, que es lo que ocurre, y se quedan con los peces que valen la pena y los demás los descartan. ¿Sí? Y entonces dice, y ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Y vemos un paralelismo entre ese pasaje y lo que algunos llaman la parábola del trigo y la cizaña, que no es una parábola del trigo y la cizaña, es una profecía. Es lo mismo de la red. Básicamente es la separación entre aquello que llamamos iglesia nos ha sometido a Dios y aquello que sí que es bueno y permanece. Entonces, obviamente, cuando hablamos de santidad, algunos pastores piensan solamente en número, en llenar iglesias, en que el fruto sea numérico. El fruto no es numérico. En llenar iglesias. Y lo llenan de toda clase de cosas. Y entonces, como después, como lo importante es el número y el dinero, que las cuentas salgan, entonces al final se contamina todo. Y lo que estaba podrido acaba contaminando lo que estaba bueno. La santidad es algo importante. Y la santidad tiene que ver con la búsqueda de la integridad, no solamente a nivel particular, sino a nivel de iglesia. Y eso significa pagar un precio. No solamente individual, los pastores pagamos un precio por la santidad de la iglesia. Hay un precio que pagar. O sea, a riesgo de que no tengas para tu sueldo, por ejemplo, y otras cosas. Es así. Entonces, pero en esas cosas demostramos que el amor es con Dios y no por el dinero o por los números. Que demostramos que realmente el fruto está en la calidad y no en la cantidad. ¿Vale? Porque tú puedes llenar una iglesia y convertirla en, buscando por internet, en esos buscadores de Biblia, en convertirla en sinagoga de Satanás, porque todos se van a ir con él. O puedes tener una iglesia y convertirla en el reino de Dios en la tierra. Y eso es de lo que estamos hablando hoy. Entonces, un poco recapitulando, hemos estado hablando de el concepto de santidad, hemos estado hablando de cómo la santidad está relacionada con la integridad, y ahora vamos a hablar de la salud eclesial, de ahí el tema de la red y los peces. La salud eclesial. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque dirían, bueno, pues esto es un tema que deberían entender y trabajar los líderes. De esto se habla poco en los seminarios bíblicos, la verdad. A mí nadie me habló de cómo se echa gente, ni nadie me habló de divisiones ni esas cosas, ¿vale? Nadie está preparado para eso. Y los seminarios que deberían capacitarte para eso no te enseñan eso. Así que eso te enseña la práctica y creo que será una buena ocasión para salirnos de la norma y para que todos entendamos qué es lo que a veces ocurre, porque a nadie nos pilla preparados. Una situación así y obviamente produce malestar en nuestro corazón, no entendemos qué está ocurriendo, nos ponemos en oración y decimos, ¿pero qué pasa, no? Bueno, Dios aprovecha las circunstancias muchas veces para limpiar su iglesia, pero todo depende de cómo esté la cabeza de la iglesia, cuáles sean sus motivaciones. Dios actúa cuando las motivaciones son buenas. Cuando tu deseo es tener buen fruto, Dios va a actuar ahí. Mi padre fue el fundador de nuestra congregación y le tiene pánico a los ayunos de iglesia. Porque siempre que Dios nos manda a ayunar, claro, se pone de manifiesto cosas que estaban en oculto y hay que tomar decisiones y pasan cosas. Y siempre es después de un ayuno. Pero bueno, la salud eclesial es importante. Y
mirar porque el espíritu que hay en la iglesia sea el correcto es importante. Yo recuerdo las últimas semanas antes de todo lo que os he contado y que Dios devolvía a la tierra, como os decía en el primer bloque. Yo recuerdo como yo lidero la alabanza con el teclado y llevo desde los 15 años tocando y cantando desde los 12, 13 años, ¿vale? Entonces, decía, es que no se siente la presencia de Dios. O sea, yo notaba toda una lucha increíble, tanto es así que todas las canciones en los últimos domingos eran canciones de guerra espiritual, para confrontar eso. Y los que tenían don de discernimiento y de oración en la iglesia estaban abajo teniendo que reprender continuamente. Y dices que la iglesia está llena, pero no del Espíritu Santo. Claro, ¿cómo se puede hacer eso en algo que debería estar honrando al Espíritu Santo? No tendría que ser un lugar de lucha, sino un lugar de proclamación y un lugar de deleite, poder deleitar de la presencia del Espíritu Santo. Pero lo que sucede es que la gente viene con el espíritu que tenga. Claro. Y cuando la mayoría de gente en una congregación viene con el espíritu equivocado, hay una opresión increíble. El espíritu se nota si tienes discernimiento y si cultivas el Espíritu Santo. El otro día estaba en una terapia de pareja y es una pareja que tiene 2 niños. Y los 2 niños casualmente le pedía a una persona que se ocupara de ellos. Porque nunca vienen con niños, básicamente, con unos niños pequeños. Y salgo y digo, ¿qué es eso? Digo, había una opresión, un dolor de cabeza. Digo, estoy saliendo con un dolor de cabeza. Me dice, normal. Digo, ¿sabes qué me han contado los niños? Que el otro día les llevaron a ver sus padres la película del payaso endemoniado este. Digo, jolín, pues entonces, normal. Bueno, me perdonáis por lo de los jolín, que no tiene ningún significado, ¿vale? Pero, pues, así obviamente entiendo de dónde viene todo. Llega un punto que hasta te es difícil razonar las preguntas, porque cuando estás en terapia tienes que hacer preguntas muy de rebuscar, ¿no? En los pensamientos, las emociones, tú remueves todo eso. Y hay veces que sientes que el Espíritu Santo te está guiando de una forma increíble, y hay veces que dices, madre mía, qué dolor de cabeza que tengo. Pues imaginaos eso, que es a pequeña escala, 2 y 1, imaginaos en una congregación. Pero si la mayoría está sano, puede buscar la restauración de voz. Pero si la mayoría está enfermo, pues cuidado, porque se va a echar a perder todo. Entonces, debemos buscar por la santidad y la salud eclesial, teniendo en cuenta el tema del contagio y la contaminación. Siempre va en aumento si no se para. Y obviamente, aquellos que quieren iglesias con mucha gente ni siquiera prestan atención a eso. Conozco, es que después nunca sabes quién va a acabar viendo este vídeo. Pero, aunque no digas nombres, dices, madre mía. Pastores que viven a más de 2 horas de distancia de su congregación. O sea, ¿quién pastorea ahí? ¿Me explico? Entonces, ¿dónde está el valor? En el cuidado de las personas. Para cuidar a las personas tienes que estar lo más cerca de ellos. No te puedes ir a la Conchinchina, ¿no? Y además pasarte todo el año viajando de aquí para allá porque te invitan a predicar. O sea, yo como mucho me he tomado un mes. O sea, lo que serían mis vacaciones, por decirlo así, que yo pienso que el concepto de vacaciones no es bíblico, no existe. Usaba mis vacaciones para, en vez de sembrar en mi casa, por decirlo así, sembraba en casa ajena, ¿vale? Pero no andaba de aquí para allá continuamente, porque dices, si no, ¿quién cuida de ellos? ¿Dónde está mi interés? ¿Sí? Entonces, debemos cuidar el estado de la iglesia.
Quien lo descuida, bueno, puede ser que la tenga llena y hasta que se le mantenga, puede ser. Pero si todo tu fruto es malo, pues no sé, ¿a quién lo mantendrá unido? Pues puede ser que hasta el mismo Satanás. ¿Sí? Debemos buscar eso. Y la cuestión es que lo que me he encontrado en las congregaciones es que siempre se habla de como los grandes pecados, ¿no? Como si fueran los pecados capitales católicos. Los evangélicos tenemos nuestros pecados capitales. ¿Sí? Entonces hablamos del pecado de la fornicación, por ella menos, del pecado del adulterio. Bueno, ya ahí había compromiso, ya es el más grande, ¿no? Pero hay pecados que promueven el mal en las congregaciones y son los que más mal hacen, y no son estos. La crítica, la murmuración, la rebeldía y la división. Mutiladores del cuerpo. Cuidado con estos. No, es que quiero comentarte, cuidado con los comentaristas. ¿Vale? Los comentaristas cargan los comentarios con las balas del diablo. ¿Vale? Si tú sabes algo sobre alguien, ponlo en oración, pero no se lo vayas comentando a otros para que vean por él. Ponlo en oración. Si tú tienes algo en contra de tu hermano o crees que debieras exhortarle, ves tú en persona. ¿O qué? ¿En el juego del teléfono? A ver cómo le llega. ¿No es así? Entonces, la palabra de Dios establece unas normas para mantener la salud eclesial. Si tú tienes algo en contra de tu hermano, no se lo digas a tu vecino, díselo a tu hermano. ¿Sí? Díselo a tu hermano. Aunque después te tome como malo, porque también pasará. Pero bueno, al menos tú ya cumpliste. ¿Sí? Díselo a tu hermano. Dice, y si no te hace caso, toma 2 testigos. Y si no, dice, dile a la asamblea. Cuidado. ¿Vale? Cada caso habrá que estudiarlo, por decirlo así, ¿no? Hacer un estudio de daños. Yo hay en ocasiones que sinceramente he hablado con la persona y con testigos directamente, por ejemplo. Y después, viendo que no respondía, pues muy bien, hasta aquí hemos llegado. ¿Sí? Mi familia, y todo con guía de parte del Espíritu Santo. En nuestra vida tuvimos que salirnos de las congregaciones. Siempre fue por el fruto de el pago del precio de la verdad. En la primera ocasión, yo si sé cómo enseñar es porque lo heredó de mi padre. Mi padre lleva muchísimos años enseñando la palabra y le invitaron a un seminario a dar unas clases, porque el profesor no quería dar las clases, pero no quería dar las clases porque se hablaba de ciertos pecados en los cuales se vivía. Pero claro, envió como padrillo a mi padre. Entonces, ¿qué pasó? Que después, no, es que claro, yo pensaba que tú hablarías otras cosas, y yo, bueno, pues si pensabas que iba a alterar la palabra de Dios, lo siento. Pero sucede que la gente, cuando empezó a hablar de lo que decía la palabra, en 1 Corintios, que era la lección que le tocaba, entonces no sé quién está en pecado, no sé, y se lió una bola, pero no lió nada, ¿no? Entonces eso provocó que estuviera muy cansado. Y en la segunda ocasión, pues 3/4 de lo mismo, por lo mismo, o sea, el mismo funcionamiento. Entonces, hay un pago, hay algo que pagar, sí, pero la cuestión es que, aun con razón, podríamos haber hecho muchas cosas, pero buscamos algo, que era el bienestar del cuerpo de Cristo. Tanto es así que, aun con razón, nos marchamos. Cuando nos llamaba la gente, para saber por qué nos íbamos a marchar, porque también hay gente cotilla, ¿vale? Háblalo con el pastor, nosotros no vamos a decir nada. Y ahí se acabó el asunto. ¿Sí? Y donde fuimos, Dios lo llevó con bendición. ¿Cómo te puede llevar con bendición, aun teniendo razón, provoques división,
provoque que aquellos que son débiles en la fe caigan de la fe. Cuidado, mutiladores del cuerpo. Mutiladores del cuerpo. ¿Sí? Porque no todo el mundo puede recibir las cosas de la misma forma. Y hay gente que se va a perder por el camino. Y nosotros en nuestros años de pastorado hemos visto gente perdiéndose por el camino por un mal comentario de alguien y que ya no se han recuperado. Entonces, cuidado, porque si hay malos pecados, y con eso no quito el peso que tiene cada uno y todo lo pongo en la misma mesa, pero cuidado, el que más contamina, porque estamos hablando de salud eclesial, es la murmuración o la crítica, es la rebeldía, cuando empiezas a notar que la gente ya pasa del liderazgo de la gente, rebeldía, y la división. ¿Sí? Pueden haber muchas motivaciones en medio de todo eso, búsqueda de protagonismo, muchísimas cosas. Pero si realmente, aunque tú tengas razón, quieres buscar el bien de la iglesia y el bien de tu vida, intenta solucionar lo que no se soluciona, pues te marchas. En paz. En paz, ¿sí? Porque nos pasó también que años más tarde, en esa misma congregación que os había comentado, hubieron otros que usando los mismos argumentos dividieron la iglesia. Pues no sabéis el dolor que nosotros tuvimos en el corazón, sabiendo que primero defendieron lo indefendible, porque la persona que dividió la iglesia estuvo en esa reunión para intentar reconciliar el asunto. Y después usó los mismos argumentos para hacer mal a la congregación. Nosotros simplemente nos marchamos y ya está. ¿Y quién se enteró? Se enteró el pastor y dos principales de la iglesia. Y ya está, nadie más. ¿Cómo puede estar Dios cuando se toca a la niña en su ojo? O sea, a mí me retuerce el corazón. ¿Cómo puede estar Dios cuando hay gente que se atreve a tocar la niña del ojo de Dios? ¿Y cómo después puede esperar que vaya en bendición? Lo que sí que he visto también es que las iglesias que nacen de divisiones tienen una promesa sobre sus cabezas. La misma división. La misma división. Y esto no te lo enseña en ningún seminario. Obviamente, debemos pensar que hay gente, y sobre todo si creemos que estamos viviendo esos tiempos, que son aborrecedores de lo bueno. Según de Timoteo 3, 2 a 5 dice, porque habrá hombres, hablando de los últimos tiempos, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, empiezan a lo mejor incluso mutilando el cuerpo con una verdad y después la acaban haciendo más grande, que ya es mentira. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hay gente que ama el mal, les encanta. Y la murmuración es uno de esos males eclesiásticamente aceptados. Y hacen mucho mal. No se puede permitir la murmuración en la congregación. Si tú tienes algo contra tu hermano, vas. Si tú crees que tienes que insultarle, vas. Pero no se lo digas al vecino. ¿Sí? A no ser que, obviamente, seáis el liderazgo de la iglesia, y es normal que a veces se traten ciertos temas para buscar la restauración de esa persona, pero no es con ánimo de crítica o de murmuración, sino es con el objetivo de sanar. ¿Sí? Las motivaciones también son importantes. ¿Tú para qué lo dices? ¿Lo dices para sanar o lo dices para el cotilleo, para el morbo? Eso es importante. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aman más la carne y cómo les satisface a su cuerpo. Estas personas la iglesia debe poder librarse de estas personas, porque van a hacer mal, van a mutilar.
Y es normal que pasen estas cosas. Vemos, 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 4 dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. La gente que ame el pecado, que persevera en el pecado, son apóstatas. Han apostatado de Dios. Apostatar no es salir de la iglesia. Hay gente apóstata en las iglesias. No sé si lo habéis pensado alguna vez, pero hay gente apóstata en las iglesias. Porque no ves el poder de Dios manifestado en sus vidas. Apostatan de todo ello y aman el pecado y siguen en las iglesias. Esos son los peores. ¿Por qué? Porque al final de esta vida una cosa que hay que valorar es la coherencia. Y al menos, y eso yo lo he predicado en algunas ocasiones, el que peca, si peca, peca bien. ¿Para qué pecar malo a medias? O sea, si quiere vivir esta vida, vivirla a tope. Pero si quieres disfrutar de la otra, no vivas a medias porque tampoco vas a disfrutar de la otra. Disfruta de una, disfruta de la otra, pero no te quedes en medio porque no hay nadie que pueda engañar a Dios. ¿Sí? Y cuando vemos que hay mal en la congregación, perdonad, cuando hay división, no podemos decir que eso lo ha hecho Dios. Cuando se hace mal a la gente. Porque el único que vino a hurtar, a matar, a destruir, es Satanás, es el ladrón. ¿Sí? Así que todo lo que no sea edificación, deberíamos obviarlo de nuestras vidas. Hay algunos signos que podemos ver en personas que pueden acabar mutilando el cuerpo. La falta de motivación. Cuando alguien era muy motivado y de golpe ya no lo es, ¿qué le está afectando a este? ¿Quién le ha hablado o qué está pasando, no? Cuando hay un cuestionamiento repetitivo del por qué se hacen las cosas que se están haciendo en la iglesia, como un desfase, ¿no?, entre la visión de la iglesia y la gente, ¿no?, está cuestionando continuamente eso. Cuando hay una opacidad en las relaciones, yo en muchas ocasiones durante mi pastorado he sabido que la gente ha quedado y que la gente ha mejorado. Pero ¿qué sucede? En algunas ocasiones te viene alguien, pastor, es que en tal momento se habló mal en contra de nosotros, bla, bla, bla. Y digo, muy bien, confrontemos. Ay, no diga a nadie que yo le he dicho que. Pero es que la Biblia nos indica que tiene que ser así, ¿no? Confrontar las cosas. Amén. Y en otras ocasiones he sabido que han hablado y no he podido hacer nada. O sea, atamos de pies y manos. Solamente con la oración y diciendo, Señor, no permitas que mutilen el cuerpo. No sé cómo vas a hacer para librarnos de esto. Porque claro, no puedes echar a alguien por el artículo 33, que no existe, ¿no? Porque a ti te da la gana, no puedes hacer eso tampoco, no es correcto. Pero hay veces que hemos sabido que ha habido gente que estaba haciendo mal. Y obviamente tú ves, como pastor, tienes que intentar buscar el bien de la gente. Y sabes que eso va a hacer mal. Y hay gente que se pierde por el camino. Vemos que la labor pastoral no es tan guay, ¿no? Y algunos anhelan pastorado después de todo. Bueno, cuando hay personas en el liderazgo que tienen dificultades para liderar a otras personas, ya puedes ver que tienes reportes, ¿no? Nosotros hacemos un reporte anual, porque, bueno, yo soy psicólogo, como sabéis, entonces hay cosas que implemento que provienen de la psicología, ¿no? La evaluación 360. ¿Conocéis? ¿Cuántos conocéis lo que es la evaluación 360? ¿Vale? Pues implica que si tú estás en una posición, te va lo que está arriba, el que está contigo y el que está abajo, ¿sí? Y además tú mismo te evalúas, así que tienes un círculo 360. Y en la última evaluación ministerial que tuvimos, el comentario que se repetía siempre era: no hacen caso a lo que se les dice. No hacen caso a lo que se les dice. O sea,
Dice, oye, vamos a hacer esto y no sé qué tal. Y hacen todo lo contrario, hacen lo que les da la gana. O diciendo, no podemos ir todos juntos y hacer una hora todos juntos, pues es imposible, ¿no? Y ese problema lo teníamos en la congregación. Ya no lo tenemos, también os tengo que decir. Pero pagamos el precio. Cuando ves que hay alguien que busca protagonismo, siempre, pues, aunque no lo esté haciendo, buscará el momento de debilidad para hacerlo, para motivar el cuerpo. Es así. O sea, yo antes de que alguien haga algo, yo ya sé que lo va a hacer. Soy hijo de pastor, entonces tengo experiencia. Hubo uno que yo siempre votaba en contra de él en todas las asambleas. Pero yo estaba bien y todo, pero no sé, yo decía, este nos la va a liar, este nos la va a liar, este nos la va a liar. Hasta los 10 años y nos la lió. ¿Sí? Búsqueda de protagonismo. Ahí ya ves que hay algo que está sembrado ahí. Es que es el orgullo de antes, del que estábamos hablando. Es ese principio que dices, esto va a germinar y va a hacer daño. Le va a hacer daño a él y al final va a hacer daño a los demás. Entonces, bueno, hay que mirar por la salud de la congregación. Hay que predicar verdad, pagar el precio de predicar verdad. No se llenan grandes salones predicando santidad, pero se llenan amigos. Amén. Amén. Así que, simplemente eso. Y cuando alguien viene para ser restaurado, lo que no le podemos dar es un ambiente de crítica y murmuración. Si no, esa persona no va a ser restaurada. ¿Cómo podemos restaurar a alguien? ¿Podemos meter a un enfermo en un hospital lleno de contagios? No. Dices, no, mejor llévenlo a otro hospital. ¿Sí? Cuando hay estos brotes de salmonela, por ejemplo, pues no, los que están, pero los demás, ya llévenlos a otro hospital. Hay que saber cuál es la diferencia entre la exhortación y la crítica o la murmuración, porque a veces se disfraza. No tiene nada que ver. Hay una motivación distinta y la forma de funcionar es diferente. Y debemos saber cómo tratar con la división en las iglesias. Con aquellos que perseveran en el pecado, con aquellos ni aún comáis. Ni aún comáis. Ni aún significa que ni esto ni todo lo anterior. Como dicen, ni aún comáis, no os voy a poner toda la lista de cosas que no tenéis que hacer con ellos. A eso es lo que últimamente le llaman cordón sanitario. ¿Sí? Cordón sanitario, que se habla tanto entre políticos aquí en España. Cordón sanitario. Es bueno guardar a la gente. Y no es malo, aunque obviamente queda muy mal políticamente correcto, bloquear a la gente con la finalidad de hacer un cordón sanitario. Porque no, pues se fueron, pero claro, y si me llaman, pues ¿cómo no les voy a contestar? A ver, ¿qué te produce esa llamada? Enviarlos de paseo. Nosotros tuvimos el caso de que las personas que se marcharon, que además se marcharon mostrando su pecado primero. Aún así, creían que lo malo éramos nosotros. Bueno, llamaban a la gente para decirle, oye, pero es que no entendemos, ¿por qué no te vas tú también? Porque ha entendido otra cosa distinta tú. Ha entendido lo que tú estabas haciendo y ha entendido que aquí estaba lo correcto y ha entendido que en la división no está Dios y ha entendido que contigo no va ni de paseo. Y lo paraban en la calle. Entre que lo llamaban y lo paraban en la calle, madre mía, increíble. Eso yo creo que es bueno que lo podáis saber vosotros, aunque no seáis ni siquiera ideal. Porque podéis entender la cosa desde el otro punto de vista, podéis saber qué es lo que ocurre. Y los pastores lo que hacen es que para no echar cargas sobre la gente, se callan las cosas. Y entonces, a veces la gente no comprende qué es lo que está ocurriendo. ¿Vale? Entonces es bueno que lo podáis saber. Tiene que haber la separación entre el trigo y la cizaña. Dios usa las circunstancias para hacer esta separación.
Y yo creo que, como os he dicho, no es una parábola, es una profecía, que también está reflejada en esa comparación entre el reino y la red. Yo creo que eso está ocurriendo. Yo creo que Dios está enviando a sus ángeles para esa separación. Y que habrá congregaciones que estén llenas de trigo y congregaciones que estén llenas de cizaña. Y no todas las iglesias, llamadas iglesias, serán iglesias de Cristo. Y eso está ocurriendo, lo estamos viviendo. Pero claro, lo que sucede es que cuando leemos las cosas de Apocalipsis creemos que es, y pasa esto, y de golpe, y pasa lo otro, y de golpe. No es así. Van ocurriendo las cosas y se van sumando de forma progresiva, y así es como no nos percatamos de que está ocurriendo. Porque nos vamos acostumbrando al mal, a lo que ocurre, nos vamos acostumbrando como, bueno, pues es lo que hay, ya. Es como si tú metieras una rana en el agua. Si la metes en el agua hirviendo de golpe, el agua, pues la rana sale saltando, se sale corriendo, ¿no? Se quemará, pero no morirá. Pero si tú pones la rana en el fuego, a fuego lento, se irá acostumbrando y acostumbrando y acostumbrando y al final acabará muerta. No se habrá dado cuenta, no se habrá percatado de que estaba ocurriendo eso. Y es lo que está pasando. Los eventos de Apocalipsis no son brutales de golpe. Van ocurriendo y van en progreso. Entonces las personas no están siendo percatadas, no están tomando conciencia de que realmente estamos viviendo los últimos tiempos. Hay pastores que escuchan y dicen, no, puede que queden 200 años para la venida de Cristo. No sé, viven en Matrix. Digo, pero ¿no estás siendo consciente de todo lo que estamos viviendo? ¿Estás siendo consciente de que lo que dice el Apocalipsis se está cumpliendo? Pero como ha sido tan progresivo, ya ni las personas son conscientes del mal con el que estamos conviviendo. No, todavía no creo que hayamos llegado al sumum del mal. Estamos llegando a eso, y estamos llegando a ese tipo de personas que leíamos antes. Y estamos llegando también a esa separación entre trigo y cizaña. A esa separación entre un tipo de peces y otro. Y eso puede ser doloroso, sí. Pero es salud para la iglesia y para la gloria de Cristo. Eso no penséis cualquier otra cosa. Es voluntad de Dios y es para glorificarse. Dios no se puede glorificar en un ambiente contaminado. Dios se glorifica en medio de su congregación. Amén. Consideramos que la disciplina es el mejor método para poner orden en todo esto. Yo os diría algo. La disciplina, hoy en día se la salta todo el mundo. Hoy en día se la salta todo el mundo. La disciplina se la salta todo el mundo. ¿Por qué? Que aunque tenga razón el pastor y me ponga disciplina, que estoy enemistado con esto, pues me voy a otra iglesia que está aquí al lado. Y como en la iglesia de aquí al lado ni siquiera me van a pedir referencias, o me voy a ir de mi congregación pidiendo referencias con toda la cara. Y obviamente no pongas nada fácil porque, claro, hay una ley de protección de datos. Y aunque sea verdadero, te puedo denunciar. Estamos en una situación así. Entonces, bueno, todo eso, yo personalmente, primero, la disciplina, no hemos puesto disciplina. O la persona o se arrepiente y cambia, o si persevera en el pecado, fuera. ¿Sí? Es así de sencillo, porque no existe una disciplina a medias. Y la persona que quiere ser restaurada no tiene por qué ser disciplinada. ¿Sí? Porque esa persona misma se va a poner en un proceso. Cuando hablamos en un proceso de crecimiento y de restauración, cuando hablamos de disciplina, hablamos de imposición. Yo te impongo una disciplina. Pero la persona no va a aceptar una imposición. Sino que si no quiere un cambio, ¿tú cómo le vas a obligar a cambiar? ¿Cómo le vamos a obligar a cambiar a alguien que no quiere un cambio? Un psicólogo te diría imposible, no vas a conseguir nada.
En todo caso, vas a conseguir todo lo contrario, que se te revele todavía más en contra. El otro día me llamaba una madre con una situación familiar muy concreta y su hijo, que lo han enviado a otra ciudad para estudiar, pues con una situación de pecado complicada. Ha aprovechado estar lejos de la familia para hacer todo lo que no habría hecho en su casa, ¿vale? Entonces, me lo envían como para hacer un trabajo terapéutico y tal. Podéis ver una comparativa entre iglesia y terapia. Nada más que para mí la terapia es una pastoral. Y entonces lo que le digo, mira, si tu hijo no quiere cambiar, no se lo vais a poder imponer. Número 1. Número 2, lo vais a tener que seguir amando. Porque sí, porque vosotros vais a ser el único vínculo entre Dios y él. Porque está apartado de Dios. Y número 3, yo no voy a hacer nada con él si no quiere o tiene dudas. Porque para un cambio tiene que haber una decisión. Si no hay decisión de cambio, no va a haber nada. Entonces, para alguien que ha decidido cambiar y que está arrepentida, ¿para qué ponerle una disciplina? Ella misma, la misma persona, sin imposición, va a tomar un proceso. Por voluntad propia, un proceso de restauración. Entonces, esa es una persona que obviamente no hay que echar fuera. Somos casa de restauración. Para aquellos que quieren restauración, son bienvenidos. Este es el lugar indicado. Lo que no es el lugar indicado, para aquellos que quieren vivir como en el mundo, pero en la iglesia y contaminando, para ellos no hay lugar. ¿Pero qué es el arrepentimiento? Porque vemos que en las congregaciones hay muchas personas que se convierten 1000 veces, ¿no lo habéis visto? Pasar gente 1000 veces. Y que, ay, sí, Señor, perdóname y tal y cual. Y entre semana no se acuerdan, y hacen otra vez, y el domingo, ay, sí, Señor, perdóname y no sé qué y tal. No es por burlarme de las personas, me burlo de ese intento de burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. ¿Le amas a Él o amas el pecado? ¿Crees que te va a servir de algo llorar una vez a la semana? No va a servir de nada. Entonces, eso es un falso arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver, es lo siguiente. No solamente saber que has hecho mal. Mal lo sabe hasta el que no se ha arrepentido, esté en el mundo y ama lo que... Claro, la gente sabe lo que es pecado y no hace falta que sean creyentes. No es saberlo, es sentirlo. O sea, cuando tú te ves reflejado en la cruz y dices, Él sufrió por mis pecados. Y sientes el dolor que tuvo que sufrir Él por la miseria en la que tú estás cayendo. Y amas a esa persona, no quieres hacerle mal, amas a Cristo. Serán los ingredientes necesarios para decir, no puedo así, no puedo seguir así, necesito un cambio. Ese es el verdadero arrepentimiento. Lo demás son lágrimas de cocodrilo. Son lágrimas de cocodrilo, no sirven para nada. Entonces, como iglesia, debemos predicar el verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento producirá fruto de santidad. ¿Sí? Producirá fruto de santidad. No un falso fruto. Dios no puede ser burlado. Dios no va a ser engañado. Y además, como decíamos, Él solamente va a venir por una iglesia con algo distintivo. Es su santidad, por el Espíritu Santo está con ellos. Amén. Amén. Así que debemos poder entender, a veces como asistentes a una congregación o como líderes, pero que a veces como que no estamos tan enrollados con el tema pastoral, que estas cosas ocurren, que estas cosas están a la voluntad de Dios y que estas cosas son para su gloria y honra, que está encuadrado en los últimos tiempos que estamos viviendo. Sus ángeles, los ángeles de Dios, están viniendo a separar el trigo y la cizaña, porque la cizaña no hace más que buscar la contaminación del trigo. Entendemos lo que es el trigo y la cizaña, son dos cosas semejantes, ¿sí? El enemigo, para envenenar
a la población lo que hacía era sembrar cizaña. ¿Para qué? Para que lo molieran, hicieran pan y se murieran. ¿Sí? Lo que simboliza la cizaña es la contaminación, es la muerte, simboliza el pecado. Es el pecado conviviendo con el buen fruto. ¿Hasta cuánto tiempo puede pasar eso? Obviamente nosotros, eso sí también es importante, no debemos provocar esa separación. Dios lo provocará en su momento. Porque si no hay el riesgo de que intentando sacar la cizaña por nuestros propios esfuerzos, saquemos trigo. ¿Sí? Tiene que ser Dios mismo el que produzca esta separación. Para bien, para su gloria. O sea, ¿veis? Sí que existe una división, pero no es la que provocan los hombres con malas intenciones y produciendo daño, sino hay una que es quirúrgica, para extirpar el pecado, para extirpar el tumor. Pero esa la produce Dios. Esa es la división correcta, esa es la división profetizada, esa es la división que trae Dios. ¿Cómo debemos comportarnos con personas que mutilan el cuerpo? Cordón sanitario. No te dejes contaminar. Ni permitas además que contamine a tu hermano débil en la fe. Defiéndelo. Hay débiles en la fe que no saben defenderse, porque o tienen una filosofía muy de lo políticamente correcto, ¿vale? Sobre todo, nosotros los españoles somos muy cortantes, ¿no? De hecho, casi todos los que vienen de fuera dicen eso. Pero eso tiene sus pros y sus contras. En el tema del cordón sanitario es tremendamente bueno. Pero para los que no están acostumbrados en eso y que están acostumbrados a que por educación, por cultura, es siempre no negar nunca un saludo, no negar nunca un tal. Cuidado. Yo, cuando todas estas personas se tuvieron que marchar, había algo que me rompía el corazón, que era cuando los niños se me acercaban por la calle a abrazarme. Y yo tenía que mirar para otro lado. Me dolía del alma increíble. No sabéis cómo. Pero dije que si les muestro simpatía, ellos creerán que encima están con razón. Y como no han sentido ni siquiera el pecado que hay en ellos, no puedo permitirles eso. Tienen que ver que el pecado tiene consecuencias. Y aunque me duela en el alma, me ha pasado varias veces, y ellos creerán que soy impasible, ¿no? Que el hombre de acero. No, por dentro no es así. ¿Vale? Pero pensaba, es que si no van a pensar que es como echar un estornudo, es que no es así. Quien mutila el cuerpo no se puede, no darles a entender que lo que han hecho es no grave, gravísimo. Gravísimo. ¿Sí? Es muy grave y no se les puede permitir eso. Debemos ser agentes de restauración en los casos, también agentes de defensa en otros. Defensa de la verdad, defensa de los débiles en la congregación, defensa de la justicia. Defensa, defensa, defensa. ¿Eso significa que no puedes estar abierto a una reconciliación futura? No, no significa eso. Si la persona viene con la actitud correcta y pidiendo perdón por medio del arrepentimiento y no para despotricar, pues se le puede abrir la puerta. Lo va a tener que venir con el método correcto. Y no es un arrepentimiento de, ay, perdona si te hice algo que te ofendiera. ¿Perdona? O sea, hiciste algo que ofendió. O sea, ¿lo reconoces o no lo reconoces? ¿Lo sientes o no lo sientes? Es así. Debemos ser claros en esto. ¿Amén?